Hola muchachos, el día de hoy trabajaremos con el tema métodos de separación de mezclas. Como vimos en sesiones anteriores, es muy difícil separar las sustancias puras de forma natural. Para los químicos es fundamental obtener estas sustancias para identificar sus estructuras y propiedades físicas. Por ello, existen diferentes métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos son físicos ya que no alteran las propiedades de los componentes. Vamos a conocer cuáles son los principales métodos de separación de mezclas. Evaporación. Es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido. Se utiliza cuando no hay interés en el líquido que se evapora, ya que éste no se recupera y pasa a formar parte del aire. Esta operación se emplea, por ejemplo, para separar la sal del agua del mar en las salinas, que son los desiertos formados por sal. El agua de mar se almacena, se evapora y entonces solamente quedan los granos de sal. Cristalización. Este método es muy parecido al anterior. Se usa para separar un sólido en un líquido. La mezcla se calienta y posteriormente se deja enfriar para que el sólido se convierta en cristales. La diferencia es que en el caso de la evaporación se utilizan métodos naturales, como en el caso del sol, y en la cristalización se calienta de forma manual. Destilación. Este método separa dos o más líquidos con diferentes puntos de ebullición. Primero por medio de la evaporación y posteriormente con la condensación, es decir, primero se hierve, se convierte en vapor y posteriormente ese vapor se condensa, es decir, se convierte nuevamente en líquida. De esta forma se pueden separar estos dos líquidos. Por ejemplo, podemos separar agua y alcohol. Primero se evapora el alcohol, después se condensa y así podemos separar ambos líquidos. Cromatografía. Este método depende de la distribución de los componentes de la mezcla entre sus dos fases. Se utiliza, por ejemplo, para separar los componentes de la tinta de una pluma o de un plumón. El nombre cromatografía hace referencia precisamente a el color. Sedimentación. Este método se basa en la diferencia de densidades. Por ejemplo, si yo tengo agua con arena, voy a dejar a que se asiente la arena, es decir, el elemento más denso se va a ir abajo y el agua queda arriba. De esta manera se separan ambas fases. Decantación. Este método también se utiliza para separar dos sustancias con diferentes densidades. Muy sencillo, tenemos agua y arena. De esta manera lo dejamos de reposar para que se asiente la arena y simplemente inclinamos el recipiente para tirar el agua. Filtración. Este método se utiliza para separar sólidos de un líquido. Los filtros que se utilizan en algunas empresas o en las casas para filtrar y limpiar el agua consisten simplemente en pasar el líquido por diferentes filtros como papeles, rocas, arenas, etc. Centrifugación. Este método se utiliza para separar componentes en líquidos, como por ejemplo la sangre. Los tubos de ensayo se colocan en una máquina que gira a gran velocidad de tal manera que los componentes más pesados se van hacia el fondo. Imantación. Consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no lo es. Imaginemos que tenemos limadura de hierro en azufre o en tierra en algún otro material. Si nosotros ponemos cerca un imán, va a atraer a la limadura de hierro separando la mezcla.
Muy bien, muchachos, pues con esto terminamos el tema de métodos de separación de mezclas y nos vemos en la siguiente sesión.